Primera carta de Jesús el Cristo, segunda parte. Y si puedes aceptar como normativa en tu vivir diario todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, tú también, con el tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico tal como yo llegué a ser íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente, para dirigirte hacia una nueva manera de pensar y sentir. Tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de la conciencia, primero debo grabar en tu mente, y tú lo debes aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina, que los hombres aún no estaban preparados para recibir. Es significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado, porque no hay constancia de mi vida temprana, como joven. ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión? Es igualmente significativo que aunque pasé 6 semanas en el desierto después de mi bautismo, y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo. Aparte de que fui tentado por el demonio, y que estaba entre las bestias, y que los ángeles estaban con él, no hay ni la más mínima indicación de lo que me ocurrió en el desierto, que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas, proclamando que el reino de Dios está en el interior, y de hablar en las sinagogas con tal autoridad, que los ancianos maestros judíos quedaran atónitos. La verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el Evangelio, se decía de mí que fui el único Hijo de Dios. ¿Por qué entonces me referiría a mí mismo frecuentemente como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad, y para grabar en las mentes de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo, también lo podían hacer ellos, si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones. Para pensar y actuar con acierto, han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual, que ya es hora de deshacerte de ellos tan completamente como sea posible, puesto que están impidiendo que todos evolucionen espiritualmente. Tú que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho de mí durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte después de tal lapso de tiempo, y de las inevitables modificaciones bordadas sobre la verdad. ¿Cómo es posible que escribiesen una biografía fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió, o explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y milagros? Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo mismo. Por lo tanto, estas cartas te traerán mi verdad de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi canal ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa, y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad expresada en estas cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, ¿se ha de dudar de ella o ha de ser rechazada por esa razón? Por lo tanto, estoy descendiendo en conciencia brevemente, tan cerca como sea necesario, a tu plano de conciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace 2000 años, mi lugar en la historia. Debo señalar en primer lugar que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona en La historia de los judíos, escrita por Josephus para el gobernador romano y presentada al emperador romano.
Josephus anotó, brevemente, que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la ley y el orden y el gobierno de los romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que este pudo haber sido algún otro Jesús relatado por Josephus. Pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto. Pero yo no era ningún agitador. No incité deliberadamente a la gente a desafiar los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes, a causa de que, cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, vi una forma mejor de pensar y vivir e intenté transmitir, con poco éxito, mis conocimientos a mis compañeros judíos. Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que había apoyado y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi persona. Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de las sagradas creencias. De lo que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas, solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraron valiosos para el pueblo, judíos y gentiles por igual, los de aquel tiempo y del futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejar fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios. Porque ellos nunca los comprendieron. Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre, para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo. Se adoptó la persona de Jesús mediante mi crucifixión como el supremo sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a muchos propósitos en aquel entonces. Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios, que había llevado a cabo una misión específica hasta el final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos. Cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también gentiles no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente era tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo. De modo que la vida tras la muerte tan solo significaba la resurrección del cuerpo. También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podían caminar como hombres liberados. Es tan solo porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy día que ahora puedo venir a ti para darte la verdad que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo, a la edad de 12 años, para que me entrevistaran los sumos sacerdotes, para determinar si era apto para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento. Esta era una tarea imposible, porque yo era, sobre todo, un individualista y un revoltoso. Me molestó la normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven, me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde.
rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción, bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas, durante un día o dos, o hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba, a pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad caprichosa y determinación egocéntrica, para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran pensar de mí. Tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional, en tu habla de hoy, dirías hiperreactivo, hiperemotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era de la gente. Viví muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo, escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud, porque fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria, la enfermedad y la pobreza que vi a mi alrededor. Eso me enfureció y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y todavía siendo cruelmente intimidada por los líderes judíos, quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo soportaba bastante, sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente me indignaron. La gente era humana, después de todo, haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores, ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí, esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas, refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los judíos mayores intentaron enseñarme. Sin embargo, a los 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada vez con más frecuencia, a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquel que sin duda debía inspirar y respirar a través de la creación. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente hacia ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente,
llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos, siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que, en el futuro, podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto. Hasta entonces, no había sido útil a nadie.